retomamos la jornada. Además, hoy será un maratón, tenemos 7 ponencias a lo largo del día. La primera ponencia corre a cargo de 2 personas, David Asencio Padilla y Beatriz Taboada Villanueva. David es licenciado en Bellas Artes en la especialidad de Conservación y Restauración por la Facultad de Bellas Artes de Sevilla y también cuenta con un ciclo superior de encuadernación artística. En cuanto a sus publicaciones, pues oscilan entre aquellas relacionadas con el papel, como por ejemplo documento gráfico, el papel como soporte artístico, conservación y restauración, o el deterioro del libro antiguo como fuente de información histórica. Luego también aquellas relacionadas con mosaico y con la pintura mural, como una colaboración titulada La pintura mural, soporte, conservación, restauración y las técnicas modernas, con la Universidad de Sevilla. En cuanto a su experiencia profesional, pues ha sido profesor en el máster Textos, Documentos e Intervención Cultural, ininterrumpidamente, 2009, y actualmente pues se encuentra restaurando y extrayendo mosaicos. Y en cuanto a pintura mural, que es lo más relacionado con la temática de la jornada, pues cuenta con análisis de la decoración con pintura mural de las torres de los conventos de los Mercedarios Descalzos, de las Torres Gemelas, restauración de pintura mural en la iglesia de San Francisco, extracción de pintura mural romana en Coria del Río, Sevilla, extracciones también en Santa Inés para el Museo Arqueológico de Córdoba, y también de pintura mural romana otra vez en la plaza de Pineda de Córdoba. Pues cuenta con una amplia experiencia, como pueden ver, en conservación, restauración. Y en el caso de Beatriz Taboada, ella es diplomada en conservación y restauración por la especialidad de arqueología. Y su experiencia profesional pues está contratada como técnico en conservación y restauración en el Ayuntamiento de Écija, en el Museo Histórico Municipal desde 2001, y cuenta pues con muchísimas intervenciones específicas. En cuanto a pintura mural, por ejemplo, pues son pinturas murales fechadas entre los siglos XVIII y XIX, aparecidas en la restauración de la sala del Palacio de Benamejí, o también estudios y restauraciones de varios paneles de pintura mural romana procedente de la Plaza de Armas de Écija, son las más recientes, extracciones de restauración y posterior ubicación en su lugar original de 2 paneles de pintura del siglo XVIII, sitos en la biblioteca del Museo Histórico Municipal, y extracciones y fragmentos de pintura varietas romanas, y bueno, pues un largo son muchas las que nos ofrece aquí, que tampoco vamos a relatarlas todas. En cuanto a sus actividades en el museo, pues también coordina y dirige visitas guiadas al taller, a los almacenes, a diversos grupos, y también ciclos de formación en prácticas en el laboratorio de conservación del Museo de Estudiantes y de licenciados diplomados en conservación y restauración. Cuenta también con numerosas publicaciones y colabora con el Servicio Arqueológico Municipal en las labores de asesoría para la conservación de mosaicos, etcétera. Y tampoco voy a dilatarlo más, porque lo que de verdad nos interesa hoy es la conferencia que van a impartir, y que tiene por título Pintura mural, una antigua técnica pictórica con problemas modernos. A lo largo de la historia vemos cómo el hombre siente la necesidad de plasmar, representar gráficamente sus inquietudes, sus creencias, sus vivencias, sus visiones de la vida cotidiana, a través de diferentes técnicas y sobre distintos soportes. Tal es el caso de la pintura mural, que es el tema que estamos tratando aquí y ahora. Los primeros ejemplos que nos han llegado de pintura mural los vemos, como en la imagen que se está proyectando ahora mismo, nos han llegado en época prehistórica. Tenemos ejemplos de pintura rupestre, como es el ejemplo de la Cueva de las Manos, es en la Patagonia, y tenemos aquí un ejemplo de un primer sistema de pintura mural en el que no se aplicaba ningún soporte, es decir, pintaban directamente sobre la piedra y sobre la roca, que era el soporte ahora mismo de esta pintura. Utilizaban pigmentos naturales, minerales, aplicados, aglutinados con algún tipo de resina.
Poco a poco vemos cómo va evolucionando a lo largo de la historia. Tenemos este ejemplo, que es un poblado neolítico de Cataluyuk en Anatolia, y también me resultó muy interesante porque plasma el plano de esa ciudad, y también está sobre pintura mural. A continuación vemos en la India, que también tenemos posteriormente, aquí ya hablamos de aproximadamente 1500 años, tenemos las cuevas de Ajanta, en las que también se hacen representaciones en honor a Buda sobre piedra, y también es una técnica de pintura mural. A continuación pasamos a la época, a China. Tenemos de la dinastía Han, una misma representación de diferentes personajes sobre piedra. A continuación tenemos la pintura de Bonampak en México. Esta ya a lo mejor resulta más conocida, y lo mismo, es el recubrimiento de una superficie muraria con la técnica de la pintura mural. Y ya por último tenemos un ejemplo más, digamos, próximo a nosotros, que ya estaríamos hablando del 1200 aproximadamente, es en época románica. San Clemente de Taúl, que es uno de los iconos de la pintura románica por excelencia en España. Y ahora, estos son, digamos, como la evolución a lo largo de diferentes países, diferentes puntos geográficos que no tienen conexión, pero que sin embargo emplean una misma técnica. Y la técnica ya propiamente dicha de pintura mural al fresco, que es la que se suele utilizar, digamos, el icono, por así decirlo, es la pintura mural al fresco romana. La técnica de esta pintura es la siguiente, lo vemos en esta imagen. Aquí sí se necesita ya un soporte sobre el cual aplicar esa pintura, es decir, el soporte necesita una preparación. En la imagen tenemos el soporte, que es la estructura sobre la cual se ejecuta la pintura. Tenemos una que está conformado por un muro, puede ser de ladrillo, de piedra, de tierra. A continuación, la siguiente capa es la capa de preparación sobre la cual se aplicaría varias capas de enlucido. Generalmente suelen ser 2 o 3. Eso ya va en función de la técnica y del operario, digamos, ¿no? Y un primer enlucido, que podríamos decir que es el arriccio, de terminología italiana, que es una capa mucho más gruesa, digamos más grosera, cuya finalidad sería unificar todo lo que es la superficie, sobre la cual se aplicaría después la última capa, que sería el intónaco, que es una capa mucho más fina y sobre la cual ya se aplicaría directamente el pigmento al fresco. Y ya en función de los tipos de aglutinante que se empleen, tendríamos diferentes técnicas. El fresco, en el cual los pigmentos se fijarían sobre el enlucido directamente por el proceso de carbonatación con la cal. El pigmento se mezclaría con la cal, con el agua de cal. La cal y los pigmentos son absorbidos por el muro, con lo cual se formaría como una capa, una cristalización, digamos, que sería el proceso de la carbonatación. Y es una técnica que se sigue empleando y se ha empleado a lo largo de toda la historia, y de hecho es la técnica mucho más efectiva, la más duradera y la mejor, digamos, la óptima. Después, si tenemos otra técnica, como es el temple, en el que se emplearía como aglutinante el huevo, la caseína, diferentes colas, y el óleo, en el cual se utilizaría el aceite. Estas son las diferentes técnicas de pintura que hemos visto y con las que hemos trabajado David y yo a lo largo de todo este tiempo. Y bueno, a la hora de intervenir en una obra patrimonial, aplicamos unos criterios. Es decir, toda intervención sobre un bien patrimonial debe ser dirigido por unos criterios fijados previamente por la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz, por la Ley de Patrimonio Histórico también, cuya finalidad es la de velar y salvaguardar los bienes culturales de esa intervención. Y los restauradores y los técnicos en esta materia debemos siempre velar por la seguridad de los bienes, y cuando vemos algo que consideramos que son intervenciones erróneas y que no se pueden permitir, tenemos el deber de denunciarlo, y al mismo tiempo sabemos que estamos amparados por la ley. Entonces es un poco
un detalle que entiendo que es importante que tengamos en cuenta. El trabajo que nosotros realizamos en restauración siempre se tiene que regir por unos criterios básicos: mínima intervención, reversibilidad, uso de materiales que no interactúen con el original, mejora de las propiedades físicas, químicas y biológicas para limitar la acción de los agentes de alteración, mejora de la visibilidad y captación de los elementos degradados e identificación de los añadidos. Nosotros cuando reintegramos, da igual del material en el que estemos hablando. Ahora mismo nos ocupa pintura, si fuera vidrio sería vidrio, metal, da lo mismo. Siempre que intervenimos una pieza y hacemos una reintegración, esa reintegración siempre tiene que ser identificada. Estéticamente no debe de romper visualmente la lectura de esa pieza, pero sin embargo sí tenemos que tener la claridad de reconocer que no es una pieza original. Y estas son un poco las bases de los criterios y el punto de partida para que mi compañero continúe con la evolución de nuestro trabajo. Buenos días, antes que nada. Bea ha hecho un resumen histórico de lo que supone la pintura mural. Tal y como nosotros la conocemos hoy en día, es prácticamente el legado que nos deja Roma. Roma en su momento es como Internet ahora. Ellos se encargan de extender por un extenso territorio una serie de pautas, una cultura en general, y, como no, las técnicas artísticas son parte de ella. Eso nos permite que dispongamos de una serie de pinturas que se han conservado maravillosamente bien, porque esa técnica se ha ido desarrollando. Pero llega un momento en el que aparecen nuevos materiales, nuevas técnicas y aparecen nuevas patologías y nuevas formas de intervenirlas. En esa proliferación de problemática es cuando surge la figura del restaurador. Primero con unos primeros tratados, intentando establecer una serie de pautas, de normas, hasta que finalmente se elaboran unas cartas del restauro donde la figura del restaurador aparece como un profesional como tal. Hasta el momento habían sido los pintores, los escultores los que se habían encargado. Ya tenemos la figura del restaurador. ¿Qué necesita ahora el restaurador para que se le dé su sitio? Una ley. Y esa ley se desarrolla en España en el 85, y cuando las competencias pasan a Andalucía, se desarrolla la Ley del Patrimonio Histórico Andaluz en 2007. Yo a veces soy políticamente incorrecto, y lo voy a ser en esta ponencia. Entre otras cosas porque quiero darle su sitio a los profesionales que nos dedicamos a la restauración. Están los escultores, están los pintores, están los diseñadores y estamos los técnicos que estamos habilitados técnicamente y por ley para intervenir sobre patrimonio. Y esto debe quedar meridianamente claro, porque mucha de la problemática que tenemos ahora surge por no respetar precisamente eso, y de ahí el título de nuestra ponencia. Son técnicas muy antiguas que se han venido repitiendo, pero la patología es moderna por malas intervenciones y no por la naturaleza propia de las pinturas. Es curioso que una pintura que puede tener, como hemos visto ahí, 8.500 años, la patología que tiene por su naturaleza es mínima. En cambio llega a un desalmado y le hace un grafiti. O llega una persona sin conocimiento, intenta consolidarlo y se cae del soporte. Esa es la preparación que nosotros tenemos para evitar ese tipo de cosas, y lo vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer es, os invito a dar un paseo por Écija. Écija es una ciudad preciosa, nos gusta a todos, ¿verdad? Vamos a dar un paseo y vamos a intentar mirar arriba. Normalmente vamos por la calle y vamos mirando abajo, vamos a mirar arriba. El Palacio de Peñaflor lo conocemos todos, ¿verdad? Precioso, maravilloso. Un problema enorme, pero maravilloso. Luego es un maravilloso problema. El Mirador de Benamejí. No sé si os habéis fijado, pero conserva restos de pintura mural. Muchas, además, efectivamente. Palacio de Valdehermoso. A priori parece que no tiene excesiva decoración, pero sí que la tiene. Todos conocemos un caso que hubo hace poquito de un trampantojo que se eliminó lo que restaba, se ha rehecho, pero sí que conserva restos de pintura, restos de policromía sobre las 400 capas de pinturas que se le han ido dando a lo largo del tiempo. ¿Veis?
Este es el lateral que va hacia San Felipe Neri y sí que conserva pintura. Prestando atención y viendo con detenimiento la fachada, es una simulación de sillares de piedra y de posibles trampantojos simulando ventanas y elementos arquitectónicos que no existen, pero que se quiere que se representen. Algo que ahora mismo se está valorando la intervención en la Casa del Gremio de la Lana, en la calle Merinos. Todos hemos visto las vallas porque se está cayendo. Bien, se está cayendo. ¿Y qué hacemos? Algo habrá que hacer, ¿verdad? Porque lo estamos perdiendo. Yo vivo cerca de esa zona y desde que tengo uso de razón he visto como paulatinamente esa fachada se ha ido deteriorando. Desde el 85 tenemos la Ley del Patrimonio. Y no se ha hecho nada. Es una ley que existe y que rara vez se aplica. Mal. Se aplica, pero mal. Calle Santa Cruz. Una casa que está apuntalada a la puerta, la fachada está horrible. Pero tenemos ejemplos de trampantojo. Estos ladrillos verticales que simulan un arco no son ladrillos. Es curioso, pero toda la fachada está hecha de ladrillo, pero por hacer un poco más rica arquitectónicamente la fachada, utilizan el recurso de la pintura mural para revestirla y decorarla con esos arcos de ladrillo, he visto, que no son ladrillo, pero se representan así, ¿veis? La disposición de los ladrillos de la fachada, los reales, es horizontal, pero hacen un trampantojo haciendo un pequeño arquito y debajo la ventana. Cuesta ver, porque habitualmente pasamos por estos sitios y no prestamos atención. Seguimos en la calle Santa Cruz y en un pequeño entrante está esta fachada a la que se le ha hecho una rehabilitación al edificio completa no hace mucho, y en este guardapolvo se observan que hay restos aún de pintura mural. Voy a ir un poquito rápido porque hay más compañeros y muchas ponencias. Calle Mayor. Otro guardapolvo con restos de pintura mural, escudo nobiliario también policromado, pero la fachada absolutamente blanca. Es curioso, ¿verdad? No cuadra mucho. Otra casa, en la misma calle, mismo elemento arquitectónico y también decorado con pintura mural. Se van acumulando cosas, Convento de los Mercedarios, las Torres Gemelas. Se hace un estudio de la decoración de la torre que está por terminar, yo sé que está por terminar, pero que va a resultar muy interesante porque demuestra que no solo la fachada de la entrada de la iglesia, sino que las torres en sí, la decoración que tenían, ni era de ladrillo ni era de azulejería, era pintura mural, estaban totalmente cubiertas de pintura mural, además profusamente. Entonces, cuando por fin lo termine el estudio, que será en breve, yo creo que va a resultar muy interesante y aleccionador para muchos. En esa misma calle, siguiendo un poco más adelante, nos encontramos con esta iglesia que pertenecía también, creo recordar, a otro convento, totalmente desprovisto de ningún tipo de enlucido. Es raro, es muy raro. Y lo más curioso es que en el interior está profusamente decorada con pintura mural, muchísima pintura mural. O sea, estamos empezando a ver actuaciones que se han hecho para eliminar la pintura mural. La pintura mural como si no fuese una técnica artística, como si no fuese algo a conservar, como si tuviese menos valor que una pintura en lienzo. ¿No es así? Todos conocemos la casa en donde está ahora mismo Hacienda. Igual, la fachada en ladrillo visto. Asumimos el ladrillo visto como asumimos los templos clásicos en mármol blanco o las esculturas. No eran así. Probablemente estaría decorada con pintura mural. Nos paramos en el camino, en ese paseo que hemos hecho por Écija, y vemos una pintura mural también, pero ya intervenida. ¿Y con qué criterios? Ninguno. Ninguno. La intervención que se hace es con un desconocimiento total y absoluto y un desprecio total y absoluto sobre la pintura mural original. Por hacer una estimación, lo que queda de original que se vea no llega al 5%. Y si se intenta recuperar lo que pueda quedar debajo de todo este pastiche de color, que ha ido variando de color además a lo largo del tiempo, porque los pigmentos no son estables, por un montón de vicisitudes, costaría 20 veces más, 30 veces más que si se hubiese hecho una intervención por especialistas y bien hecha desde el principio. Justo al lado,
La portada del convento de las Teresas. Esta portada y una de las situaciones que se vivieron laboralmente allí, porque yo estuve presente, supuso el despido del encargado de la obra. El encargado de la obra era un restaurador y se negó a hacer las reintegraciones del motivo central, que es un San José, y de los escudos que había a los lados. No es que se negara a hacer la reintegración porque no quería, es que simplemente los criterios de restauración dicen que cuando algo no se sabe con exactitud cómo era, no se puede reintegrar, porque estás cometiendo un falso histórico. Aquí se hizo. Lo despidieron y trajeron a personas sin escrúpulos que lo hicieron. ¿Ha pasado algo? No. Algo tan leve como que hemos perdido parte de nuestra historia, pero vamos, no pasa nada. Aquí vemos el detalle. De hecho, ahora mismo se ve mejor en la pintura lo que reintegraron que el original, cuando debería ser a la inversa. Prevalece el original siempre sobre la reintegración, no a la inversa. Casa del Gremio de la Seda. El porcentaje de pintura original que se conserva en esta fachada es 0. 0. La casa es muy bonita, sí, resulta muy bonita, pero lo que se conserva de pintura original es nada. Palacio de los Granados, exactamente igual, guardapolvo y con cantidad de pintura que está extremadamente bien conservada, pero es que no es pintura original. Y aparte, si la hubiera, las reintegraciones deberían notarse, debería haber una diferencia en esas reintegraciones. Esto no es estrictamente pintura mural, como lo ha explicado Bea, con esas capas de estucos y demás, pero sí que el escudo y las figuras que se representan en relieve estaban policromados. Una limpieza que se hizo con chorro de arena se encargó de quitar cualquier tipo de resto de policromía. Seguimos perdiendo elementos y no pasa nada. Cuando hablamos de problemas modernos, lo he asociado antes a la intervención del hombre. Siempre asociado a la intervención del hombre, siempre es así. Son factores de deterioro antrópicos que nosotros llamamos. En los muchísimos casos que hemos visto de pintura mural, este es uno de ellos, por poner un ejemplo, en la iglesia de San Agustín en Córdoba, donde vemos que columnas adosadas a pilares que tenían su decoración de pintura mural, que contextualizan mucho mejor la decoración de la iglesia con la arquitectura, con lo cual el nivel de compresión es mucho mayor. No se tiene ningún escrúpulo en picar la pared, en poner mortero, en velar la pintura, en poner cableado encima, poner mortero encima o puntillas. Da igual, es una pintura mural, total. Una iglesia de estilo gótico, con su decoración, que en este caso sí que se conserva, pero se conserva hasta donde se interesa. A partir de aquí, picado. ¿Por qué? Porque como hemos cambiado el tema, ya no somos góticos, ahora somos barrocos y tenemos que poner retablos, pues ¿para qué queremos la pintura? A picarla. Como si fuese un mueble de Ikea, exactamente igual. Se estropea, pues lo tiramos. Capilla de la iglesia de San Francisco, justo la que tenemos entrando a la derecha. Todo decía los ángeles negros, los angelitos negros, los angelitos negros. Bien, aquí lo que se ven ya son técnicas nuevas, en este caso óleo, sobre una técnica probablemente al agua, casi seguro, la técnica al agua mucho más débil, pero tras la intervención que hicimos María del Valle Rodríguez y yo mismo, se recuperó la encarnadura de las imágenes y no se reintegró más nada. Esto está perdido, no se sabe con exactitud cómo era, pues así se queda. Se consolidó el pigmento y ahí sigue. Entramos en experiencias que hemos tenido aquí en Écija. Yo no estuve presente ayer, me hubiese gustado en la ponencia de mi amigo Fernando Medía, y sé que se habló de la Casa de la Silla. El estado original que presentaba esta fachada era cuando se inician las catas, cuando se empieza a desproveer de todas esas capas de cal en superficie, y aparece la decoración original. Debiera haberse conservado. Era una oportunidad de oro para tener un edificio totalmente contextualizado y con su decoración original.
Por una serie de vicisitudes, la decisión que se adopta es conservar solo una pequeña parte de la decoración del edificio, pero es como cuando vas a un anticuario y compras un libro y le faltan, de las 200 páginas del libro, le faltan 30. ¿Qué pasa? Es que no te enteras de la historia. Y a lo mejor lo enlazas, pero no sabes exactamente cómo se desarrolla en esa parte de la historia. Si desproveemos al edificio de esa decoración, pasa exactamente igual. Tenemos un edificio de una fecha en concreto, pero está desprovisto de su decoración, con lo cual falta parte de esa historia y que no permite la comprensión total. Esta es la zona que se decide mantener. A nosotros simplemente se nos da margen para que hagamos la actuación, nunca poder de decisión sobre lo que se conserva o no. Factores antrópicos. En algún momento se arregla la techumbre, chorreones de mortero encima de la pintura, ningún tipo de protección. Si hay que anclar en la pared algo, se ancla sin ningún tipo de problema y después se corta con una radial, aunque me lleve parte del mortero de la pintura. No pasa nada. ¿Que tengo que poner cableado, alambres o lo que sea? Directamente a la pintura, así total, que no pasa nada, si después lo pintamos. ¿Veis? Otro detalle, otro elemento metálico inserto en el muro. ¿Veis las marcas perfectas de la radial quitando los elementos de hierro, verdad? No, ¿se ve bien? Es que no sé. ¿Que hay que seguir anclando? Pues nada, hacemos agujeros y metemos tacos. Es que, ¿para qué nos vamos a molestar en buscar sistemas alternativos? Si es que es lo cómodo, lo rápido y, en definitiva, es lo económico, que es lo que prima. Y, bueno, nuestros amigos los cables en toda la ciudad, que eso es el amigo común de todos los ecijanos. Así es como nos encontramos, en definitiva, esa parte, esa porción de la Casa de la Silla que tuvimos que intervenir. Antes de la intervención, pues lo que hicimos fue un tratamiento intenso de consolidación para que no se perdiera nada de lo que ya había. Fue la primera actuación. No vamos a entrar en la intervención porque si no sería otro tema y además un pestiño y muy especializado. Entonces entiendo que no es el foro ahora mismo. Este es ese mismo panel que estáis viendo, pero como se hacía por el estado de conservación imposible garantizar una buena respuesta de la intervención haciéndola in situ, optamos por hacer una extracción y llevarla al laboratorio. O sea, este trozo de pintura que estaba en la pared nos la llevamos al laboratorio. Hicimos una extracción y allí lo intervenimos. Y una vez que estuvo en condiciones, se aportó de nuevo al muro. Este fue el resultado de la extracción. Quedó simplemente el muro y nos llevamos la pintura, como el que se lleva un lienzo. El fragmento en el laboratorio, un trabajo intensivo, muchísimo trabajo, trabajando tanto en el anverso como en este caso, como sobre todo en el reverso, que tenía cantidad de problemas. Ella es Inmaculada Carrasco Pleguezuelo, trabajó junto con nosotros en la recuperación de la pintura. Este fue el resultado. La pintura de vuelta en su sitio, con pequeños matices de diferenciación de color, que no llaman mucho la atención, pero que sí permiten una visualización completa de la pintura. Permitidme que vaya un poco atrás y veamos primero la imagen de la fachada tal cual se encontró. ¿Veis? Es laborioso, cuesta trabajo, pero yo creo que merece la pena, ¿no? Sí. Lo que pasa es que en cuanto a la ejecución, y eso sería un tema interesantísimo, la estandarización de esa ejecución de las pinturas que hablaba Bea, siempre van surgiendo modificaciones, que depende de en qué está construido el muro, si es un tapial, si es ladrillo, del tamaño del ladrillo, de cómo de bueno es la construcción de ese muro, de cuánto dinero hay de por medio a la hora de la fabricación. Con los mosaicos estamos viendo exactamente lo mismo. Hay mosaicos que son de libro, en los que ves las capas de mortero perfectamente, pero hay otros que son una locura meterle mano, porque tienes que ir con mucho cuidado, no sabes qué te vas a encontrar. Sí, en este caso sí. Además, la cama de mortero era generosa, con lo cual la superficie final sobre la que se deposita el mortero y sobre la que se ejecuta la pintura mural es una superficie absolutamente plana y que permitió en su momento... Yo intento ver este edificio recién acabado y, madre mía de mi vida, debió ser espectacular. Y es algo además en lo que hemos coincidido en muchas conversaciones que hemos tenido Fernando y yo en estos días, que se puede extrapolar a todo el pueblo.
El pueblo debió ser en su momento un auténtico cuadro polícromo. Están los pueblos blancos, los pueblos azules. Écija era un pueblo multicolor, era un auténtico cuadro representado en su arquitectura. Era una arquitectura rica, sobrevalorada aún más gracias a la pintura mural. Y es un elemento que estamos despreciando constantemente, a día de hoy, ¿eh? A día de hoy. A lo mejor mi discurso parece un poco excesivamente fanático y efusivo, pero es que cuando eres profesional de esto y ves las cosas que están haciendo y encima en tu pueblo, es que duele, es que duele. Por hacer un poco de resumen, resultado de la extracción, así es como queda el muro una vez desprovisto, y las pinturas vuelven a su sitio y en este estado después de las reintegraciones cromáticas. Que ya digo, si vais por allí podéis apreciar perfectamente unas leves diferencias de color entre el original y las zonas intervenidas, o donde había laguna, que es donde no había pintura. Esta es otra experiencia, en este caso que la ejecutó Bea. Es una pintura que prácticamente nadie conoce y que está en el museo, en la biblioteca del museo. El museo tiene biblioteca y se puede hacer uso de ella. En las obras de adecuación de ese espacio aparecen unas pinturas de las pocas que se conservan dentro del edificio, de su decoración, si no original, dentro de su historia material. Y se decidió hacer el esfuerzo, como se está haciendo hasta hace bien poquito, en las salas que se han rehabilitado hace poco y que próximamente se pondrán en uso. Cualquier tipo de estuco con el mínimo resto de pintura que aparece se conserva. En este caso, la zona más significativa se decidió que había que hacer el esfuerzo de extraerlo y de tratarlo. ¿Veis? Una buena muestra de lo que era la pintura se extrajo, se llevó al laboratorio. Además, esto no era una técnica al fresco, era una locura, por lo que recuerdo que me contaba Bea, porque era una técnica al agua, los pigmentos se iban en el tratamiento, había que hacer un trabajo constante de consolidación y de intervención. Ir alternando, casi como cuando hace una intervención quirúrgica y hay varios profesionales interviniendo al paciente, igual. Se interviene en el laboratorio, ya digo, con muchísimo cuidado, y actualmente se conserva el testigo de la pintura en este estado y se sabe cómo era la decoración de ese espacio arquitectónico gracias al testigo que quedó. He ido rápido porque sé que hay más ponencias y además no quería que se hiciera pesado. No quería hacerlo técnico, no queríamos hacerlo técnico porque entiendo que no era el momento. Pero dejar pasar la ocasión sin hablar de Peñaflor no lo veíamos. En el proyecto que se ha presentado para conseguir ese 1,5% cultural para una primera intervención en Peñaflor, ha habido que hacer un proyecto exhaustivo. Y aquí hay un elemento que es importantísimo que se llama análisis. No se puede conseguir una buena intervención si no hay un buen análisis. No se puede diagnosticar al paciente sin hacerle unas pruebas. Es imposible. Es aventurarte a hacer una intervención quirúrgica sin saber qué te vas a encontrar, es meterte en un fregado y de los gordos. Por primera vez entiendo yo que se han hecho las cosas bien. Vamos a ver, ¿qué es lo que le pasa al edificio? ¿Qué es lo que le pasa? ¿En qué grado de intensidad? ¿Qué ha sido lo que lo ha provocado? ¿Y qué propuesta hacemos para recuperarlo? El estudio que hemos hecho de la fachada refleja que hay intervenciones a todo pasto, técnicas todas las que quieras, temples al agua, temples al huevo, óleos, frescos, de todo, hay de todo. Intervenciones con morteros diferentes al original, hay de todo. Eso fue posible, como estáis viendo, pues a subirte a la plataforma, echar muchas horas, prestar mucha atención. Simplemente para hacer la selección de 4 o 5 fotos que vamos a ver aquí de Peñaflor, hay más de 300. En el análisis que hemos hecho de toda la fachada, más de 300 fotos, solo la fachada.
Hablábamos de los problemas modernos. Esto no es un taco barroco. Esto es un taco del que se compra en la ferretería ahora mismo, si queremos. Y estos tacos, además, para McHenry, son los que se ponen cuando se montan, no hace tanto, ese andamio que no sirvió para nada, salvo para deteriorar la pintura. Porque estáis viendo además que alrededor del taco donde se hace la perforación, la pintura ha saltado. Para que os hagáis una idea, el mortero que está sobre el muro, el mortero que se aplica sobre el muro, hay zonas donde la separación llega a 15 centímetros. Yo he llegado a poder meter la cámara de foto entre el muro y la pintura. O sea, el riesgo de desprendimiento no es que sea alto, es lo siguiente. Que lo que pasa con cualquier vibración, con cualquier golpe, la pintura salta. Ahora mismo la pintura es cascarón de huevo en muchísimas zonas. ¿Esto se puede evitar? Claro que se puede evitar. Simplemente buscando sistemas de construcción de andamios alternativos y que no necesiten perforar el muro. ¿De verdad era necesario? ¿En serio? ¿Gratuitamente podemos hacerle esto a las pinturas cuando es lo que se va a intervenir? Es que no tiene sentido. Otro problema antrópico. En su momento en la fachada había que sujetar o tapices porque pasaba una procesión o había que poner elementos de iluminación para la calle. ¿Cómo lo hacemos? ¡Bam! Destrozamos la pintura poniendo un elemento metálico. Elemento metálico que después se oxida, la oxidación genera otros problemas en el mortero, El caso es que la pintura se nos está yendo a hacer puñetas, hablando mal y pronto. El búho que todos conocemos, ¿verdad? Todos hemos visto el búho. Qué gracioso es que nos mira a todo lo largo de la calle. No para de mirarnos el búho. Pues el búho está lleno de manchas de pintura de la intervención que se hace en todo el guardapolvo, que no es original. Todo el mundo habla del repinte del guardapolvo. No existe repinte. Ese guardapolvo en algún momento histórico de la historia material del edificio se pica, se destruye, se rehace. De hecho, el mortero que observamos en el guardapolvo es totalmente diferente al original, absolutamente diferente. Y ya no solo el mortero, sino que las técnicas pictóricas aplicadas al mortero son totalmente diferentes. Y de ahí estas manchas en la pintura original. ¿Veis? Rojo sobre negro, negro sobre rojo. La calidad pictórica respecto de esto no me digáis que no es diferente. Esto es un búho. Esto es ¿qué decimos que es? La calidad artística es muchísimo inferior a lo que hemos visto antes. Luego ahí ha pasado algo. ¿Qué ha pasado? Pues que es una intervención distinta. Y sobre eso, azul. ¿Este azul por qué? ¿Se llegó a pintar de verdad la fachada en otro color encima de lo que ya había? Son actuaciones que hacemos y que no están derivadas de la conservación original de la pintura. De ahí que insista tanto en los factores antrópicos. Somos nosotros mismos los que nos estamos cargando las cosas. ¿Que las cosas se deterioran? Sí. ¿Que no hay nada que sea eterno? También. Pero que nosotros nos encargamos y nos empeñamos en hacerlo la vida mucho más corta, es indudable. ¿Creéis de verdad que esto lo genera una pintura mural por su propio deterioro? Es que esto no hay que ser especialista para adivinar que aquí ha pasado algo muy gordo. Aquí ha pasado algo muy gordo. Pues esto es extrapolable a todos los ejemplos que tenemos en Écija de pintura, a todos los ejemplos que tenemos de patrimonio, ya sean pintura, escultura, retablo, todo. A ver si sirve de una vez para que nos concienciemos y nos metamos en la cabeza de que existen profesionales cualificados, que existen órganos de gestión, que hay una ley que hay que aplicar, que se deben generar protocolos de actuación para que estas cosas no pasen y que si pasan, que se sepa actuar con rapidez, con determinación y efectivamente, de forma eficaz. ¿Veis lo que os decía? Aplicaciones de morteros diferentes. Este mortero es diferente al original. Es diferente. Más intervenciones. Factores de deterioro antrópicos. Ya os digo, han sido simplemente algunas muestras de lo que ha sido todo el análisis de la fachada.
y lo queríamos presentar como un ejemplo claro y evidente de hasta qué punto la acción y la inacción están provocando que vayamos perdiendo progresivamente nuestro patrimonio. Écija se merece un sitio en la historia por lo que ha sido, indudable, eso es indudable. Écija merece un sitio en la historia futura por lo que ha sido. Pero la cuestión que quizás nos debemos plantear es, en el presente, ¿cómo es la historia de Écija? ¿Cómo vamos a quedar nosotros, los que somos ahora mismo valedores de este patrimonio y los que debemos salvaguardarlo? ¿Qué sitios vamos a tener dentro de esa historia? Yo creo que es el momento de hacer un examen profundo de conciencia, de empezar a intentar hacer las cosas bien, aunque a veces nos equivoquemos. La equivocación siempre puede estar presente. Y sobre todo tenerle mucho cariño al patrimonio local, mucho cariño. Esa es la base de todo. Nada más, agradeceros vuestra presencia, espero no haber sido extremadamente duro en ocasiones en el discurso y al menos, bueno, que podáis haber visto cosas que no hayáis podido ver en algún momento o que os hayan podido aportar algún tipo de dato que os resulte nuevo. Muchas gracias.